estamos cautivos. Señor, hay portillos en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Los muros han sido rotos, Señor. Las puertas han sido quemadas. Y necesitamos un milagro de los cielos. En este tiempo, como pueblo tuyo, Señor, como hijos tuyos, necesitamos que tú hagas un milagro en nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo pedimos. En esta mañana, Señor, en este nuevo día, Señor, el cual alumbra nuestros corazones y nos da esperanza para hallar el oportuno socorro de parte tuya. Por Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Quiero que leamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, los versos del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Queremos continuar con el tema, como les dije el domingo pasado y los domingos anteriores. No hemos llegado al punto de los lugares altos. Cada día el Señor me va dando ideas, pensamientos de ese tema, pero todo esto que estamos viendo es el inicio, el desarrollo de la caminata del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en donde estamos compartiendo estos mensajes, se encontraba aún en el desierto. Y el tema, o el subtema, mejor dicho, de los lugares altos, podríamos decir que es la parte 5, pero el subtema ¿es necesario el desierto? ¿Es necesario el desierto? Creemos firmemente que sí. El desierto nos define en el sentido de qué camino tomaremos ante las diferentes aflicciones y pruebas. Como lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en su segunda parte. Quiero pedirles perdón porque yo usé ese mismo texto el domingo pasado y dije Éxodo, y fue un error. Es Deuteronomio capítulo 8, en la segunda parte. O sea, el Señor metió a su pueblo al desierto, dice ahí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es importante que entendamos esta mañana que siempre será nuestra decisión
¿cuál camino tomaremos? El desierto nos va a definir, pero nosotros vamos a decidir qué camino vamos a tomar. Si guardamos los mandamientos o no los guardamos. Nosotros somos los que vamos a decidir. No le echemos la culpa a Dios por nuestras desobediencias. Es nuestra decisión, hermanos. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. El Señor a través del desierto probará nuestras convicciones y va a meter su espada de 2 filos en nuestros corazones. Por un filo de esa espada vendrá la vida, y por el otro filo vendrá la muerte. Es importante también entender que el Señor conocía el corazón de su pueblo Israel, cómo ellos amaban y disfrutaban la comida de Egipto. Ese fue el mayor problema del pueblo de Israel al salir de Egipto. Se recordaban de la comida de Egipto. En el sentido natural, los ajos, las cebollas, los melones, etcétera, son figura de nuestro amor al vientre. Hay personas, o habemos personas que amamos lo que comemos. La Biblia dice que Isaac amaba la casa de Esaú, lo que él cazaba. Y por esa razón creo que Esaú no entendió la importancia de ser el primogénito. Nuestro amor al vientre. La Biblia dice que el vientre es un Dios terrible que habita en nosotros, que nunca nos permitirá ayunar. Y la excusa que tenemos nosotros es que tengo que cuidarme de mi gastritis, tengo que cuidarme de mi salud, no puedo fallar cada tiempo de comida. Yo estoy acostumbrado a comer exactamente a la hora, y si fallo me enfermo. Ahora imagínese, pastor, si ayuno un día, me muero. O sea que yo no puedo ayunar. ¿Qué está pasando? El Dios vientre está gobernando su vida y mi vida. Entonces, en ese momento, hermanos, el desierto se activará en nuestra vida. Si ese Dios es mayor, o mejor dicho, si ese Dios es nuestro mayor problema, el Dios vientre, entonces inmediatamente el Señor, al activar el desierto en nosotros, enviará la escasez económica de tal manera que obligadamente ayunemos. ¿Qué malo es Dios? No, es porque nos ama, hermano. O sea, es una manera de entender cómo el desierto funciona en la vida de los verdaderos hijos de Dios. Pero también, hermanos, la comida de Egipto nos habla de nuestras pasiones, nos habla de nuestras pasiones desordenadas, nos habla de la lascivia, la lujuria y toda clase de inmundicia de tipo sexual. Tenemos que entender, hermanos, que estamos viviendo en un mundo de maldad, en un mundo de perversión, donde todo lo que se ofrece es pecaminoso. Y si ese es nuestro mayor problema, hablando de la comida de Egipto en el sentido espiritual, si ese es nuestro mayor problema, el Señor nos llevará de fracaso en fracaso en esa área, o de humillación en humillación.
Vamos a ser desechados o avergonzados por alguien. Y a causa de nuestros desórdenes emocionales y carnales. Por eso dice en Deuteronomio, en el versículo 3 del capítulo 8, y te hizo tener hambre. Hermanos, el Señor envía el hambre, o mejor dicho, el Señor envió el hambre al pueblo de Israel, porque ellos estaban acostumbrados a comer la comida de Egipto. Entonces el Señor les envió hambre y les dio de comer y los sustentó con el maná, una comida que no conocían ellos, los hijos, ni sus padres. Para Israel en el desierto, en el sentido natural, era lo que ellos necesitaban. El Señor quiere quitar esas cosas de nosotros. Para nosotros, la iglesia de Cristo, ¿qué clase de comida necesitamos para ya no desear la comida hedionda y apestosa de este mundo? Leámoslo en Juan. Ahí ya vemos el cumplimiento para la iglesia de Cristo. ¿De qué comida necesitamos? Juan capítulo 6, versos 48 al 51 dice, Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué estaba haciendo Jesús al decirles que el maná en el desierto no era el verdadero pan del cielo, hermano? Sencillamente Él estaba metiendo su espada en el corazón de los fariseos, en el corazón de los escribas, en el corazón del pueblo de Israel. Y estaba dividiendo las opiniones. Esa espada que Él estaba metiendo era la palabra viva, la que descendió del cielo, para dar vida a unos y para dar muerte a otros. Hermanos, para dar vida a unos se refiere a los hijos que vivieron, a los hijos del pueblo de Israel. O sea, hablando de la nueva naturaleza para nosotros. Y muerte a los padres que murieron, la vieja naturaleza en nosotros. Hermanos, no hay negocio con nuestra carne. Para usted que le gustan las cosas terrenales y usted quiere disfrutar de las cosas terrenales y disfrutar de la presencia del Señor en plenitud, hermano, el Señor no va a compartir su gloria con esas cosas terrenas que usted quiere en su vida. No se puede, hermano. Hermanos, en Lucas capítulo 2, en el verso 34, vemos que fue el mismo mensaje que Simeón le dijo a María, la madre de Jesús. Fue el mismo mensaje de Deuteronomio 8:2, en su segunda parte, y fue el mismo mensaje de Juan 6:48 al 51. ¿Qué le dijo Simeón a María, la madre de Jesús? He aquí, refiriéndose a Jesús, un bebé, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y el verso 35 dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es lo que muchos esperaban, hermanos, en Israel? ¿Cuál era la esperanza del pueblo de Israel? En la restauración de todas las cosas. Ellos esperaban que de una virgen naciera el libertador del pueblo de Dios para librarlos de sus enemigos para siempre. Hermano, yo estaba leyendo en mi lectura al libro de Nehemías
el libro de Esdras, primero después el libro de Nehemías, y hermanos, en un momento ellos estaban conscientes que habían sido más que diezmados. Hermanos, cuando se habla de las guerras de los reyes de Judá, hermanos, eran 400,000 o 500,000 de Judá y 200,000 de Benjamín, 600,000 soldados peleando contra los enemigos, hasta 1,000,000. Bueno, cuando fueron más de 1,000,000 era Israel completo, Judá, o sea, las 12 tribus de Israel. Hermano, era un ejército poderoso. Pero ahí estaban en el tiempo de la restauración, cuando ellos volvieron a Jerusalén para restaurar todas las cosas, no llegaban ni a 50,000 hombres. Y no todos eran hombres de guerra. Y ellos eran esclavos de los reyes de Persia. Ellos reconocían que estaban cautivos. Entonces, hermanos, ellos esperaban que de una virgen naciera el libertador. Cuando Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad, dice la Biblia, hermanos, que muchos fueron libertados de la opresión de los demonios, fueron liberados de los demonios. Muchos fueron sanados de su lepra, de parálisis, de cojera, de ceguera, de sordomudez. Muchos también fueron resucitados. Y el pueblo decía: Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Él es el que había de venir, Él es el Cristo. Hermanos, qué glorioso para ese pueblo que miraba esas maravillas y creían en las promesas de su Dios. Pero en Mateo vemos la contradicción en el corazón de otro grupo del pueblo de Dios. Mateo 13, versículo 54, dice: y venido a su tierra, o sea, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, ellos se admiraban de lo que él, de los poderes que él manifestaba y de los milagros que eran mostrados a través de Jesús. Pero de pronto decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Sí, hermanos, señal contradicha. El desierto nos habla de que vamos a ser probados, vamos a ser afligidos y vamos a tener que decidir si obedecemos al Señor o si no le obedecemos. Estos dos grupos del pueblo de Israel, o del pueblo judío en el tiempo de Jesús, manifestaban esa espada introducida en el pueblo. En otras palabras, como dice Juan capítulo 1 y verso 11, se cumplió la profecía que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún Natanael, antes de ser su discípulo, uno de los 12 apóstoles, dijo en relación al Mesías que había de venir: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Realmente, hermano, Natanael era un verdadero hijo de Dios, pero no se le había revelado el Mesías. Y cuando el Mesías se le reveló, le dijo Jesús a Natanael: he aquí un verdadero israelita. Y entonces Natanael, sabiendo su anhelo por el Mesías, le dijo: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: cuando estaba sentado debajo de la higuera. Seguramente le estaba clamando por su liberación, la liberación del pueblo, de la cautividad de sus enemigos. En ese tiempo ya eran los romanos los que los tenían esclavos.
Y él dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él le dijo, Señor mío y Dios mío, solo porque te dije que te vi debajo de la higuera has creído. Cosas mayores que estas verás. Hermanos, definitivamente, la venida del Hijo del Hombre, del Mesías Cristo, fue una señal contradicha. Para muchos significó su caída. O sea, la muerte espiritual. Por esa razón el Señor les explicó a sus discípulos del por qué los escribas y fariseos rechazaban a Jesús hasta el día de su muerte. Hermanos, ellos juraron que sobre su sangre cayera la sangre de Jesús y que cayera sobre sus hijos porque lo odiaban de tal manera que no querían que él viviera. Imagínense qué actitud de fe, pero equivocada. Que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Y por supuesto, con excepción de algunos pocos, como Nicodemo, creyeron en el Señor. Pero veamos este pensamiento. En Mateo 15, versos 12 al 14, vemos a los discípulos alertando a Jesús de que el mensaje que él estaba dando era un mensaje muy duro. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, en uno de los jardines de la iglesia sembramos grama de la buena. E inmediatamente salió hierba mala, hermanos. Y le dije al hermano Bel, por favor, hermano Bel, inmediatamente hay que arrancar esa hierba mala de raíz, le dije, para que no ahogue la buena semilla. Por esa misma razón, hermanos, Jesús dijo en Mateo 34, hermanos, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. O sea, no he venido para traer paz al corazón confiado en sí mismo, sino no he venido para traer paz, sino he venido para meter espada. He venido para destruir lo que el enemigo ha estado haciendo en vosotros. Hermanos, con su espada, con su palabra, causará división entre las familias. Nosotros lo hemos visto y lo seguimos viendo, hermanos. Cuando Cristo entra a un hogar, hermanos, para libertar, liberta a uno o dos, y se quedan 2 o 3 esclavos todavía y hay división. Hasta que el Señor, hermanos, lo define. Tristemente, hermanos, no en todos los hogares hay definición completa. Porque, hermanos, están los que anhelan del Señor y sus caminos, y los que rechazan al Señor y sus caminos. Pero el plan del Señor es salvarlos a todos, hermanos. La espada del Señor es para dar vida. Su palabra tiene poder. El que cree en el Hijo tiene la vida. Ya el Señor nos ofrece a nuestra familia, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, les ofrece lo mismo, o nos ofrece lo mismo. Y cada uno de nosotros, mi esposa y mis hijos, vamos a decidir qué queremos o qué no queremos. En Efesios capítulo 6, versículo 17, en la segunda parte, el apóstol Pablo nos explica cuál es esa espada, porque, hermanos, muchos cuando piensan en espada piensan en pleitos y que se dieron y que yo le pegué, que ella no se dejó pero la agarré del pelo. Hermano, esa no es la espada que la Biblia dice. Porque algunos creen que tener pleitos en el hogar es la espada del Señor está aquí. No, hermano, es Satanás teniendo control de toda la casa. No confundamos lo que el Señor quiere darnos esta mañana. Efesios 6:17, en su segunda parte dice,
y la espada del Espíritu, hablando de la armadura del cristiano, que es la palabra de Dios. Hermanos, esa espada es la persona de Cristo mismo penetrando en nuestro corazón para echar fuera a los amalecitas, para echar fuera a los moabitas, a los amonitas, a los edomitas que gobiernan y tienen sometido nuestro corazón en la esclavitud del pecado. También Hebreos 4:12 nos explica cómo trabaja y qué produce la espada del Señor cuando penetra profundamente en nuestros corazones. Lo cierto es que algo importante, hermanos, y eterno sucede en nuestros corazones al penetrar la espada del Señor en nosotros. Hermanos, imaginémonos una espada de 2 filos. Yo la estaba dibujando en una hoja de papel, imaginándome lo que es una espada de 2 filos. O sea, no es filo abajo y romo arriba, no, filo arriba y filo abajo. Penetra fácil. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando la espada de 2 filos entra? Hermanos, esa espada en nosotros pasa rasgando, pasa rompiendo, pasa eliminando, pasa liberando nuestras ataduras que nuestros enemigos sutilmente han labrado en nuestro corazón. Una red que nos tiene atrapados es lo que han hecho nuestros enemigos. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. A muchos no les gusta este ejemplo, pero tiene que ver con el trabajo de nuestros enemigos. Y la palabra, el Señor quiere penetrar con su palabra para romper esos lazos y ataduras que tenemos. Como los que navegan en la red de internet, que cada día es más grande, hermanos. Cada día hay más, ¿cómo se llama esa? Las redes sociales. Hermanos, mejor dijéramos, las cadenas de Satanás cada día más amplias, para que el mundo se pierda. Hermanos, estos, los que navegan en internet con toda libertad y sin restricciones, sutilmente el enemigo ha labrado su red en sus corazones. Y ya no son del Señor. Ya no le pertenecemos al Señor. Sino, hermanos, el enemigo ha labrado su red y sin darnos cuenta ya somos de él. ¿Y sabe cuál es el problema más serio? Es que lo negamos a toda costa. No, yo tengo control. No, yo no me meto ahí. Yo solo me he metido aquí. Ni siquiera sé usar, apenas puedo apachar ahí. Hermano, negamos a toda costa que ya estamos atrapados. Pero eso sucede así porque ya somos de Él. No del Señor, del enemigo. Y por eso minimizamos el daño que Él, la serpiente antigua, ya nos ha hecho. Ese padre de mentira, que miente desde el principio, dice la Biblia. Y por ser padre de mentira, eso lo convierte en un homicida, hermanos. ¿Y saben por qué razón? Porque si nosotros no somos liberados por la espada del Espíritu de Dios, abriremos nuestros ojos tarde o temprano en el infierno. Eso, si despertamos ahí algún día, ya no como hoy domingo, no, despertamos y aparecemos ahí en ese lugar, hermano. Ya no habrá remedio por la eternidad. Podemos pasar 1000 años ahí y si la cosa sigue igual. 100.000 años y la cosa sigue igual. Ya nos sigamos contando. Veamos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿O cómo trabaja la espada del Espíritu en nosotros? Según Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, la divide en 2, y el espíritu, o sea, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, lo que hace el Señor es volver su espíritu a Él, los rescata. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Hermano, nos habla de nuestros huesos. Hermano, sana nuestros corazones, un nuevo verdor. Hermano, la Biblia dice que el corazón alegre, o mejor dicho, el corazón triste, seca los huesos. Hermanos, cuando somos atrapados por el enemigo, si el Señor no viene con su espada de 2 filos para penetrar hasta nuestros huesos, difícilmente vamos a ser rescatados. Dice la Biblia ahí también, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nos invita a ser trasladados a su luz admirable, saliendo de las tinieblas. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor dejará que nosotros decidamos nuestro final eterno. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos y busquemos en el capítulo 13 los versos 48 y 49. Dice ahí, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermano, el Señor les presentó la palabra a través de los apóstoles, y ellos creyeron, porque estaban ordenados para vida eterna. O sea, ellos tenían un corazón para el Señor. Pero dice el verso 50, pero los judíos que no creyeron, los instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos de Antioquía, donde creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros vamos a aceptar o a rechazar el plan eterno para nuestras vidas. Hermanos, necesitamos reconocer quién es nuestro Dios. Hermano, este verso siguiente, es el verso 13 de Hebreos 4, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, este verso nos confronta y quiere poner en nosotros, quiere inyectar en nosotros, quiere establecer en nuestros corazones un temor reverente, de que sepamos, hermanos, que nuestro Dios está ahí viéndonos. Estamos expuestos a Él, estamos desnudos delante de su presencia. No podemos negar nuestro pecado delante del Señor, no podemos negar nuestra indiferencia delante del Señor. Hermanos, necesitamos clamarle a Él para que meta su espada en nuestros corazones y nos liberte. Porque si eso no sucede, hermanos, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Después de nuestra muerte vendrá el juicio. Pero, hermanos, algo bueno que debemos aclarar es que esa espada no dañará nuestra alma. Es importante que veamos este punto. No dañará nuestra alma, sino que la libertará y le dará nuevo aliento de vida. Está muy claro
que el que dice que Dios no trate con nuestra carne, hablando de una persona, por ejemplo, hermanos, dice, pero hermano Freddy, yo quiero obedecer, yo quiero agradar al Señor, pero tengo miedo de lanzarme al agua. Es que mire, tener que abandonar tantas cosas bonitas, no lo decimos así, ¿no? Tener que dejar tantos deleites agradables que para mí no son malos, hermano. Muchos dicen que es pecado, pero hermano, me da miedo arriesgarme, que el Señor venga y trabaje en mi vida de tal manera que yo tenga que renunciar a muchas cosas. Hermanos, realmente, ¿quién está hablando? ¿Nosotros o el que nos está gobernando? No somos nosotros, hermanos, sino el que habla por nosotros es el que nos tiene atados y aprisionados con cadenas. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Les voy a leer una palabra más ofensiva todavía. Vayamos a Marcos. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Hermanos, muchos usamos estos pasajes para, o mejor dicho, muchos ministros de Dios y muchas iglesias usan estos pasajes porque practican la liberación de demonios. Y hermanos, claro que podemos liberar demonios, pero hermanos, hay maneras diferentes para que los demonios se vayan de nuestra vida sin tener que confrontarlos, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, aquí en Marcos capítulo 5, los versos del 1 al 6, solo leamos esa parte. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya lo declaró, ¿no? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hermano, él le gustaban los lugares secos, andaban en los desiertos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Hermanos, por eso les digo, algunos puede ser que se vayan a ofender esta mañana, pero hermanos, necesitamos penetrar en esta área. En la caminata diaria, esa es la condición de muchos cristianos, hermanos. Y eso es muy natural para ellos. Pero no para los que conviven con ellos. Hermano, un cristiano que está caminando con el Señor, que está oyendo la voz de Dios constantemente, y su pariente cercano que vive con él, que duerme con él, que platica con él y que tiene relación con él, inmediatamente se da cuenta de que su hermano, su hermana, su tío, su tía, su papá, su mamá, su esposa, su esposo, o su hijo, o su padre, o su madre, tienen ataduras y están aprisionados por el enemigo. Ellos no ven. Hermanos, las ataduras y los grillos espirituales, hermanos, siempre van a provocar manifestaciones de rebelión, de ira. Una persona iracunda, hermanos. Una persona que le da rienda suelta a la ira, a la contienda. Hermanos, hay ataduras. Es que yo no soy así, no sé por qué. No, es que usted, cuando el enemigo no trabaja, usted está normal, pero cuando la ira entra en su corazón y usted pierde el control y empieza a lanzar flechas, lanzas y palos y piedras, se está manifestando el que vive adentro de usted. Solo les quiero poner un ejemplo. La actitud. Óiganme bien, jóvenes y jovencitas, y tal vez algún esposo o alguna esposa. La actitud de encerrarnos en el cuarto, en nuestra habitación, y no es precisamente para ir a orar. Es una actitud de estar atados. Encerrarnos en el cuarto y matar la puerta y echar llave. Y no vamos a orar.
nuestra tierra se llama Gadara. Necesitamos que Cristo entre y tome control de nuestra tierra. Hermanos, Gadara es la tierra del hijo pródigo. ¿Qué era lo que el hijo pródigo terminó haciendo al final de su caminata? Hermanos, terminó sin dinero creando cerdos. Hermanos, crear cerdos en el sentido espiritual es la peor inmundicia que puede haber en nuestra vida. Por eso cuando el Señor liberó a ese hombre gadareno, los de Gadara le dijeron: vete de nuestros contornos, aléjate de aquí. Rechazaron al Señor, porque era su vida, era la forma natural de vivir ellos en ese lugar. En el verso 7, hermanos, una pregunta. Por eso les decía que cuando nosotros nos expresamos que no queremos morir, que la cruz es muy dura, que tener que humillarse, tener que pedir perdón, es que eso si no me gusta, yo tengo que pedir perdón, ¿por qué tengo que hacerlo? Veamos en el verso 7. ¿Quién estaba hablando ahí, hermano? Cuando dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Eso dije yo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿A quién estaba hablando esa persona? A Jesús. ¿Y quién estaba hablando? ¿Ese joven? No. Era el espíritu inmundo que moraba en él. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento, hermanos? La espada del Señor estaba penetrando en lo más profundo del corazón. Porque Jesús le estaba diciendo al espíritu inmundo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos, la espada, la palabra viva nos puede libertar. El Señor quiere librarnos de nuestras ataduras y cadenas, para que verdaderamente tengamos paz plena y ser verdaderamente libres, como aquella mujer, hermanos, aquella mujer llamada María Magdalena. Hermanos, en la Biblia de ella solo leemos el testimonio de que había sido liberada de 7 demonios. Y luego de ser sanada, dice la Biblia, seguía y servía a Jesús con otras mujeres, como Juana, la mujer de Chuza, intendente del... él era el intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que le servían a Jesús de sus bienes. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 8, verso 7. Hermanos, María Magdalena es el ejemplo de la liberación total de un hombre o de una mujer cuando el Señor mete su espada y penetra y rompe todas las ligaduras y las ataduras y llega hasta los tuétanos de los huesos. María Magdalena, dice la Biblia, hermanos, que le siguió y le sirvió hasta la cruz. ¿Lo han leído? Y saben otra cosa, fue la primera persona que vio al Cristo resucitado. Hermanos, qué privilegio más hermoso podemos nosotros tener como lo tuvo esa mujer, María Magdalena. El Señor quiere vasos que lo sigan y le sirvan fielmente. Hermano, el Señor no quiere gente berrinchosa. Si el pastor no me pone a dirigir el otro domingo, yo ya no vuelvo a dirigir otra vez. Berrinchoso, váyase a su casa. Si el pastor no me pone a predicar, yo ya no quiero hacer nada. Berrinchoso. Hermano, el pastor no quita ni pone, es el Señor. En serio. Y aunque el Señor use al pastor, el Señor es el que está actuando. Entendámoslo. Hermanos, el Señor quiere vasos que lo sigan y le sirvan fielmente. Pero para ello necesitamos que Él meta su espada en nosotros. Como la incrustó en el corazón de María, su madre, primeramente. Ya lo leímos, ¿verdad?
Lucas capítulo 2, si volvamos a leer, si no lo leímos, leámoslo ahorita. Lucas capítulo 2, versículo número 52, perdón, no es ahí. 8, No hermano, estoy equivocado, es en Mateo. No, Lucas es el hermano, perdón. Ayúdenme, el nacimiento de Jesús. Dice, y los bendijo Simeón en el verso 34. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Veamos algunas cosas que hicieron dichosa la vida de María, aún en situaciones difíciles. Hermano, en primer lugar, María tuvo la dicha siendo virgen, una virgen de Israel, ser la portadora de la vida del Mesías en su vientre. Hermano, es una figura hermosa para la iglesia de hoy. Hermanos, usted que ha creído en Cristo y Cristo ha penetrado en su corazón, en mi corazón, hermano, usted y yo somos portadores de la presencia del Señor, al igual que María. Pero para ser portadores de la presencia del Señor, hermanos, necesitamos pagar un precio. Hermanos, fíjense que María tuvo la dicha de criarlo cuando él era niño, corregirle y enseñarle buenos modales y hermanos, y que él fuera un ejemplo para otros niños por la disciplina y la corrección que ella aplicaba a Jesús siendo niño. Y José también lo hacía igual, hermanos. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Leámoslo aquí, ahora sí, Lucas capítulo 2, versos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Yo soy el Hijo de Dios, ya no me sujeto a nadie. No, hermanos, él estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, hermanos, María tuvo la dicha, hermanos, de crear, hermanos, a su hijo, a su hijo que fue carnalmente su hijo, hermanos, y hermanos, preparar la vida de ese hombre que había dejado su gloria para darle salvación a muchos. Hermano, Jesús era el testimonio vivo de su Padre Celestial. Otra cosa, hermanos, María también vio el inicio de su ministerio y se gozaba con eso, hermanos. Pero aún así Jesús le corregía en momentos donde ella se emocionaba al saber que él era el Mesías prometido. Pero ella tenía que tener cuidado y guardarlo en su corazón, no podía revelar que Jesús era el Mesías. Y esto lo encontramos, hermanos, en las bodas de Caná, ¿se recuerdan? Que le dijo, cuando ella le dijo, se les acabó el vino. Y él le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? Mi hora no ha llegado. O sea, ella quería también intervenir, hermano. Muchos de nosotros queremos intervenir, ¿verdad, hermanos? Y nos corrige el Señor. Así como corrigió a Pedro, bien suave. Apártate de mí, Satanás. Y nosotros nos quejamos porque alguien nos dice, siéntese y no se mueva. María también fue corregida, ella y sus hijos, cuando ignorantemente creyeron que podían interrumpir a Jesús en el momento que él estaba compartiendo hacia el pueblo que necesitaba oírlo. Él estaba haciendo su trabajo, su servicio hacia su Padre Celestial. Cuando llegaron intempestivamente a buscarlo y le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Me parece que en ese tiempo era cuando ni sus hermanos creían en él. No estoy seguro.
Y Jesús dijo viendo a la multitud, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? Mis hermanos y mi madre son los que oyen las palabras de mi Padre que está en los cielos y las hacen. O sea, hermanos, los que obedecen sin dudar en su corazón son su madre y sus hermanos. Y hermanos, queremos poner un ejemplo muy duro. Ciertamente, algunos hijos de pastores y algunos hijos de líderes creen que porque sus padres tienen ese nivel de autoridad, piensan que esa autoridad se extiende a ellos y abusan de ella. Qué equivocados están esos muchachos o esos hijos. Pero el Señor quiere corregirlos como corrigió en su momento a su madre y a sus hermanos. O sea que ese pasaje no está ahí por gusto, hermano. Necesitamos entender que la autoridad la tiene la cabeza. Ni siquiera la esposa, mucho menos los hijos, ¿verdad? Una cosa más que experimentó María, la madre de Jesús, fue la espada en su alma. Creo que se manifestó más fuerte cuando estaba frente a la cruz, viendo a su amado Hijo Jesús muriendo crucificado en la cruz, sin que hubiera marcha atrás en ese sacrificio, ya que en él, el camino estaba trazado para que se cumpliera la palabra de que Jesús el Cristo muriera por los pecados de muchos. Hermano, María estaba ahí. Esa espada estaba partiendo su alma por su amor por su Hijo como madre terrenal de él, pero por su promesa hecha delante del ángel cuando dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio de llevar en su vientre, de enseñarle el camino de la vida a su Hijo Jesús. Ella vio el inicio de su ministerio. Ella estuvo en los momentos en que él estaba dándole libertad a los cautivos y sanando a los enfermos, predicando la verdad. Ella experimentó todo eso porque ella sabía que el santo ser que nacería sería llamado el Hijo de Dios. María comprendía, hermanos, que no podía estropear el plan de Dios en su vida. Por eso su alma estaba partida. Pero aquí vemos la vida del Cordero acordándose de ella, hermano. Es importante también ver este puntito. Acordándose de ella en medio de su propio sufrimiento y sacrificio. Hermano, él estaba crucificado, hermano. Él ya había sido clavado en la cruz. Hermano, la serenidad, es decir, el dominio propio que en él moraba a pesar de estar en esa condición, hermanos, en la muerte, en muerte de cruz. Hermano, la paz y la seguridad que irradiaban en su corazón a través de sus palabras de amor y protección para su madre terrenal fueron una clara verdad, hermanos, de lo que era la palabra viva manifestándose. Eso lo encontramos, hermanos, en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, dice el verso 26, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y en el verso 27 después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde que ahora el discípulo la recibió en su casa. Está muy claro que Jesús antes de morir ordenó su casa, hermanos. María no quedó desamparada. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hoy tenemos nosotros, los que hemos permitido que la presencia del Señor haga morada en nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de permitir al Señor que su espada, su palabra viva, penetre en nuestros corazones y rasgue y rompa y destruya todo lo que nos sirve en nosotros. Hermano y hermana, yo le pregunto, ¿cree usted que hay algo en su vida que no sirve? ¿Que es un problema? ¿Que no le trae gozo al corazón del Señor? ¿Que le trae dolor a su esposa?
que le trae aflicción a su marido por cómo es usted, o que le trae sufrimiento a sus padres por sus actitudes de rebelión. ¿Creen ustedes que hay algo que el Señor necesita destruir en nosotros? En otras palabras, Él quiere que tomemos nuestra cruz cada día y muramos a lo que somos, para que al morir nosotros, nuestro yo, nuestra carne, lo que somos hoy, lo cual al Señor no le sirve, hermanos, Él pueda tomar libremente el control de nuestros corazones y toda duda y temor sean quitadas de nosotros, y que podamos volver en sí, hermano, como aquel hijo pródigo, el cual estaba lleno de inmundicia. Hermanos, muchos se gozan con el hijo pródigo, pero solo ven la fiesta que hicieron cuando le cambiaron la ropa y el anillo al dedo y la fiesta. Muchos solo ven eso, pero hermanos, él estaba lleno de inmundicia y sin importarle su condición, hermano, él dijo en su corazón: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, estoy consciente que por mi actitud, por mi forma de vivir, por mi forma de manejar mis asuntos personales, lo he perdido todo. Por mi propia necedad y dureza me he apartado de ti, Señor. Pero ya no puedo vivir más fuera de tu casa. La que era mi casa ya no es mi casa, Señor. ¿Cuántos hijos que han perdido literalmente su casa? Porque papá y mamá no les permitieron hacer locuras dentro de la casa. Y papá y mamá los tuvo que sacar de la casa. Y llegan después arrepentidos: papá, mamá, ya no puedo vivir en la calle, en las sombras de la noche. Ya no puedo vivir en los rincones del mercado, en los rincones del parque, o en esa banqueta fría, o con mi peor enemigo, con la que decía que era mi amiga y mi peor enemiga por la vida que lleva. Quiero recuperar, si no mi posición, quiero recuperar el lugar en mi casa, como dijo el pródigo. Ya no puedo vivir como tu hijo. Te suplico que me recibas como a uno de tus jornaleros. No me importa ahora ninguna posición. Hermanos, lo que realmente significa morar en la presencia del Señor y saber que nuestro Dios está allá de nuestro lado. Hermanos, necesitamos reconocer que somos esclavos, que somos cautivos. Amén. Y que necesitamos ser libres de nuestra condición. Yo les invito a que oremos en esta mañana. Yo les invito a que cierre sus ojos, hermano. Hermana, cierre sus ojos. Joven, jovencita, cierre sus ojos y dígale: Señor, muchas veces mis actitudes manifiestan de que hay otro ser que no eres tú, Señor, dentro de mi corazón, que me hace ser rebelde, que me hace alejarme de los demás, que me hace encerrarme en mi cuarto y ni siquiera puedo orar a tu presencia porque estoy seguro que tú ni siquiera me estás escuchando. Solo me lleno más de amargura y rebelión cuando cierro la puerta de mi cuarto y lloro, no de arrepentimiento, sino de odio, de amargura, de tristeza, de desánimo. Hay destrucción en mi corazón, Señor.
Pero en esta mañana yo quiero que tú metas la espada en mi vida. Jesús dijo en su palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y la respuesta es: el que haya su vida, la perderá. Nosotros podemos decidir no hacer nada esta mañana. Pero dice: el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero podemos humillarnos esta mañana y dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti. Señor, no podemos esconder nuestra condición. No podemos esconder nuestra desnudez, porque nada se esconde de ti, Señor. Y en esta mañana te suplico que metas tu espada lo más profundo en mi corazón, Señor, para que los enemigos que me han tenido atrapados por años, Señor, sean quitados, sean destruidos. Señor, yo sé que solo tú puedes hacerlo, como lo hiciste con aquella mujer, María Magdalena, Señor. La liberaste de esos 7 demonios, Señor, y desde ese día ella te servía. Hasta el día de su muerte te sirvió, Señor. Padre, qué maravillosas experiencias las que tuvo esa mujer, a la cual tú liberaste, Señor. Señor, yo quiero tener esas mismas experiencias como las de María Magdalena, Señor. Pero yo sé que solamente reconociendo que otro es el que me gobierna, Señor, y permitiéndote que tú entres y penetres con tu espada y rasgues y destruyas a mis enemigos, yo seré libre, Señor. Gracias, Señor. A ti clamamos en esta mañana. A ti oramos en esta mañana, Señor. Señor, clamamos ante ti, pues grande nuestra cautividad. Como río
Señor, por favor. Vuélvenos de nuestra cautividad, Señor. Por favor, Señor. No permitas que la niña de tus ojos muera. Vuélvenos a ti, Señor. Mira cuántos hijos tuyos probablemente estén muriendo eternamente en este momento. Señor, que nuestro clamor, que nuestro sacrificio de alabanza, que nuestra adoración, que nuestra intercesión, Señor, detenga la mortandad que hay en tu pueblo, que se está perdiendo, Señor. Señor, no queremos reposar en nuestro corazón ni descansar nuestros ojos hasta que tú hagas una obra, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, sabemos que este encierro es como una excusa para rebelarnos contra ti, Señor. Pero que no suceda, Señor, que nos volvamos a ti, que nos deleitemos en ti. Devuelve nuestro perdón, Señor. Quita las sequedades de verano, las sequedades del corazón que han secado los huesos de muchos, y trae nueva vida a tu pueblo, por favor. Hasta que restablezca Jerusalén y la tierra por alabanza en la tierra. No descanses de día ni de noche, no me des tregua ni repose hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No descanses de día ni de noche, ni tregua ni repose. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. No dejéis de hacer el bien. Hermanos, son palabras de la gracia de Dios en nuestra vida. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. A los amigos es fácil amarlos, pero amar a nuestros enemigos, solo si el Señor nos ha libertado, podemos hacerlo. Perdonad a los que os ofenden. Hermanos, la gente que no puede perdonar tiene cadenas, está atada. Ni siquiera es ella la que está hablando con su boca. El que la gobierna adentro es el que está hablando por ella. Necesita la liberación del Señor. Dice la Biblia que cuando ese gadareno fue libertado, estaba sentado a la par de Jesús, cuerdo, hablando cosas correctas, con limpieza, con pureza. Y le dijo, Jesús, quiero seguirte. A donde tú vayas yo quiero ir. Y el Señor le dijo, quédate y cuenta a esta gente de Gadara cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. El Señor. Hermano, la luz del mundo es que nosotros demos testimonio de la vida de Cristo a través de nuestras
actitudes de libertad. Hermano, si yo soy gritón, si yo soy juzgón, si yo soy criticón, no puedo dar testimonio, hermano, de la luz. Pero si el Señor me liberta de todas esas cosas, entonces seré luz. Hermano, tampoco, hermano, otra cosa, el que señala a que es juzgón y criticón está en una peor condición. Hermano, ¿por qué? Porque estamos demandando cambios para que yo cambie. Hay ataduras, muy grandes ataduras también. ¿Qué tenemos que hacer? Ser luz. ¿Qué significa ser luz? Dejar de criticar, dejar de juzgar, dejar de condenar, dejar de acusar, dejar de pelear, dejar de envidiar, dejar de codiciar. Entonces tenemos luz. Y no vamos a necesitar presionar a otras personas para que cambien. No, hermano, solo con el hecho de que yo esté cambiando, voy a hacer luz para esa persona. Y esa persona va a querer seguir detrás de esa luz que el Señor está poniendo en mi vida. Así que, hermanos, también el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo a otros que están esperando ver algo de Dios en ti. Hermano, el Señor puede darnos la victoria. Hermano, el Señor puede levantar nuestras cabezas y puede hacer de nuestros hogares ejemplares, padres ejemplares, esposas verdaderas ayudas idóneas, hijos honrando a sus padres, alcanzando la promesa de tener larga vida. Hijos, ya no critiquemos a papá y a mamá en sus errores. Honrémoslos, perdonémosles. Tengamos una mejor actitud cada día. Si eso sucede, es que la espada penetró en nuestro corazón, hermano, y mató a nuestros enemigos que están ahí adentro. Está destruyendo y quitando todo lo que nos sirve. Que el Señor les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto verlos esta mañana y que el gozo del Señor permanezca en sus corazones hoy, mañana y siempre. Hermanos de nuestra iglesia cristiana Belén, del departamento de Zacatepeques y el departamento de Chimaltenango, que es donde tenemos esta cobertura, qué bendición saber que están ahí detrás escuchando el mensaje. Y si hay algunas otras personas que han estado escuchando nuestros mensajes, que el Señor los bendiga, y les animamos a que se vuelvan al Señor y que dejen que Él los liberte de sus cadenas y